Saludos cordiales, hoy vamos a hacer dos ejercicios de los enviados en el taller. Entonces básicamente el taller dice, complete la siguiente tabla con los datos y la ecuación general de la combustión de alcanos. Esta es la parte de la tabla que tenemos como ejercicio. Entonces he elegido esta parte de la tabla donde está el nonano. El nonano tiene 9 carbonos, 20 hidrógenos. Y la ecuación general de combustión de alcanos. Nos dicen que se quemaron 792 gramos de CO2 y nos piden calcular el agua, el oxígeno y la cantidad de nonano. Entonces lo primero que tenemos que hacer es tener la ecuación balanceada, pero en este caso no la vamos a balancear directamente, sino que vamos a utilizar esta ecuación donde n es el número de carbonos que tiene el alcano, en este caso sería 9. Entonces vamos a reemplazar la n por el 9. Entonces primero acá aparece la n sola, entonces la reemplazamos por el 9. En el hidrógeno aparece la n multiplicada por 2 y le sumamos 2. Entonces sería 9 por 2, 18. Más 2, 20. Entonces este alcano tendría 9 carbonos, 20 hidrógenos. El coeficiente estequiométrico del oxígeno nos dice que la n se multiplica por 3, se le suma 1 y se le divide por 2. En este caso 9 por 3, 27. Más 1, 28 dividido 2, 14. Entonces el coeficiente del oxígeno sería el 14. El coeficiente del gas carbónico sería n, o sea que es 9. Y el coeficiente estequiométrico del agua sería 9 más 1, en este caso 10. Ahí tenemos la ecuación balanceada, entonces podemos, por ejemplo, confirmarla con el hidrógeno. En este lado hay 20, en este otro lado habrá 20. En el carbono 9, oxígeno 9 por 2, 18. 18 más 10, 28. Y 14 por 2, 28. O sea que la ecuación queda balanceada. Posteriormente de que yo tenga la ecuación balanceada, ¿sí? Hago el balance de masas. Para hacer el balance de masas necesito repasar cómo se sacan los pesos moleculares. Entonces, por ejemplo, el peso molecular de este compuesto del nonano sería el 9 carbonos por el peso molecular del carbono, que es 12, ¿sí? Tenemos 20 hidrógenos, 1 que es el peso molecular del hidrógeno por el número de hidrógenos, que es 20. Acá quedó mala la ecuación, sería 20 acá y 1 acá, pero bueno, no importa. Y la suma de los dos, 9 por 12 más 1 por 20 me da 128. En esta parte del taller yo les enseño a manejar los factores de conversión. Entonces vamos a asumir esto, el peso molecular, para saber cómo se hacen los factores de conversión, como una igualdad. Entonces, por cada 128 gramos que yo tenga del nonano, tendré una mol de nonano. Lo mismo pasará con el oxígeno. Por cada 32 gramos de oxígeno, yo tendré una mol de oxígeno. Con una igualdad como esta o como esta, yo puedo hacer factores de conversión. ¿Cómo hago factores de conversión? Pues muy fácil. Coloco uno de los lados de la ecuación o de la igualdad abajo del factor de conversión y otro de los lados de la igualdad encima del factor de conversión o encima de la fracción. Y al revés, o sea, por ejemplo, este lado lo coloqué en esta vez arriba y este lado lo coloqué en esta vez abajo. Puedo, por cada igualdad que yo tenga, hacer dos factores de conversión, ¿sí? Lo mismo va a pasar acá con el oxígeno. Entonces, los 32 gramos de oxígeno los coloco arriba y una mol los coloco abajo en el primer factor de conversión, o al revés, una mol arriba y 32 abajo. Esto me va a permitir, estos factores de conversión me va a permitir hacer lo que hacíamos con la fórmula, transformar de moles a gramos. Entonces lo vamos a utilizar ahorita en el balance de masa. Entonces recuerde también que después de que yo tenga una ecuación balanceada, la masa de reactivos y productos me va a dar igual. Entonces, por ejemplo, acá ya la tengo balanceada y utilizo los pesos moleculares como factores de conversión. Entonces yo tengo que, la ecuación balanceada me dice que necesito una mol de nonano. Una mol de nonano por 128 gramos que pesa una mol de nonano, moles en el numerador, moles en el denominador se cancelan, y entonces en total mi ecuación requiere 128 gramos de nonano. Para el oxígeno tengo 14 moles, ¿sí? 14 por 32 serían 448 gramos de oxígeno que requiere esta ecuación por cada 128 gramos de nonano. Vamos para los productos. Tengo 9 moles de gas carbónico, entonces sería 9 por 44, que me daría 396 gramos de CO2. Se produce al quemar esta cantidad de nonano con esta cantidad de oxígeno.
y del agua 10 moles por 18 gramos por cada mol me da 180 gramos. Recuerden que cuando la ecuación está balanceada, el balance de masa se cumple, o sea que los gramos de los reactivos son iguales a los gramos de los productos. Luego de que una ecuación química esté balanceada, yo puedo reemplazar este más y esta flecha por iguales para hacer una gran igualdad. Lo mismo pasa con las masas. En esta parte yo puedo reemplazar este más y esta flecha por iguales para hacer una gran igualdad y poder hacer factores de conversión que me permitan hallar, en este caso, con la masa que me dieron de CO2, la masa de agua, la masa de oxígeno y la masa de nonano. Entonces eso hago acá. Reemplazo este más por un igual y esta flecha por un igual. Entonces todo me queda como una gran igualdad de la cual las voy a utilizar ahora para hacer mis factores de conversión. Entonces volvemos a la tabla. En la tabla me dan 792 gramos de CO2 y me piden calcular los otros. Entonces yo tengo 792 gramos de CO2, ¿sí? Que lo necesito transformar en cuántos gramos de nonano. Entonces utilizo los datos de mi ecuación balanceada. Entonces yo tengo que la ecuación requiere 396 gramos de CO2 y como es una igualdad, entonces esta parte la coloco abajo para que se cancelen gramos de CO2 con gramos de CO2 y arriba lo que la ecuación requiere en masa del nonano, 128 gramos. Y luego hago la multiplicación, 792 gramos que me dicen de CO2 por 128 dividido 396. Gramos de CO2 con gramos de CO2 se cancela y me quedan gramos de nonano, que en total me dan 256 gramos, que lo colocaría acá en la tabla. Vamos a calcular el oxígeno, entonces pasa lo mismo. La ecuación requiere 396 gramos de CO2, porque es el que me están dando para yo hacer mis cálculos. Pero por cada 396 gramos requiere 448, entonces este lo coloco abajo y este lo coloco en la parte de arriba y multiplico por la masa que me dan. 792 por 448 dividido 396. O sea que para esta cantidad de CO2 yo necesito 896 gramos de oxígeno, lo cual yo lo colocaría en la tabla acá. Por último, calculo la cantidad de agua. Entonces vuelve y juega. 792 gramos de CO2 que me están dando para desarrollar este ejercicio. Por 396 gramos de CO2 que se requieren, ¿sí?, en la ecuación, y por cada 396 gramos yo voy a producir o requeriré 180 gramos de agua. Entonces hago lo mismo, 792 por 188 dividido 396 me da 300 gramos de agua que irían acá en mi tabla, ¿sí? Y el gramo de CO2 con el gramo de CO2 se cancela. Entonces ya mi tabla quedaría completa. Tengo 256 gramos de nonano, tengo 896 gramos de oxígeno y 360 gramos de agua. Para confirmar la ley de conservación de la masa, entonces sumo la cantidad de nonano y la cantidad de oxígeno, que son los reactivos, y me da 1152. Y sumo la cantidad de CO2 y la cantidad de agua, que me dan 1152. La masa de los reactivos es igual a la masa de los productos, ¿sí?, siempre y cuando se cumpla que la ecuación esté balanceada y se hagan los cálculos con la ecuación balanceada. Vamos a pasar a la otra parte de la tabla. En la otra parte de la tabla me dan moles y me piden moles. Entonces, en este caso elegí la parte de la tabla que dice hexano y me dan un cuarto de mol de hexano. Utilizo nuevamente la ecuación para balancear, para obtener los coeficientes estequiométricos y la fórmula del alcano. Entonces, el hexano, el hexano tiene 4 carbonos. Entonces cambio la N por 4. Entonces acá será 4. 4 por 2, 8, más 2 son 10. Entonces tendrá 10 hidrógenos. El coeficiente estequiométrico del oxígeno, 4 por 3, 12, más 1, 13. Entonces me quedaría 13 medios. El coeficiente del gas carbónico sería 4. Y el coeficiente del agua sería 4 más 1, 5. Aunque creo que me equivoqué porque era 6. Bueno, entonces vuelvo y la hago. Entonces en este caso es 6. En este caso serían 6 por 2, 12, más 2, 14. En este caso sería, vamos a mirar la fórmula, sería 6 por 3, 18, más 1, 19. Entonces quedaría
19 medios. En este caso sería 6 y en este caso sería 6 más 1, 7. Entonces, utilizando la fórmula general de los alcanos, ya la ecuación nos queda balanceada. Vamos a confirmarla. A este lado hay 6 carbonos, a este lado 6 por 1, 6. A este lado 14 hidrógenos, 7 por 2, 14. A este lado 6 por 2, 12. Más 7, 19 oxígenos. 19 medios por 2 da 19. La ecuación quedó balanceada, aunque como veríamos en el video anterior, entonces yo podía, o en la clase o en el taller anterior, yo podía multiplicar esto por 2. Entonces 1 por 2 me quedaría 2, 19 medios por 2 me quedaría 19, y 6 por 2 me da 12. 7 por 2 me da 14. Cualquiera de las dos está balanceada. No se le olvide que una ecuación también yo la puedo multiplicar o dividir siempre y cuando esté balanceada por el número que quiera. Entonces vamos a trabajar con la ecuación de abajo. Nuevamente yo reemplazo eso por iguales, el más y la flecha de la ecuación, y entonces ya me queda una gran igualdad con la cual puedo hacer factores de conversión. En este caso me están dando 1/4 de mol del hexano, ¿sí? Entonces la cantidad de moles del hexano iría abajo de mi factor de conversión. ¿Cuántas moles son? 2. Y voy a calcular el oxígeno. Por cada 2 moles de oxígeno yo requiero 19 moles de B, con cual a cada 2 moles de hexano requiero 19 moles de oxígeno. Entonces el 2 va abajo y el 19 va arriba. Y luego multiplico. Como están en fraccionarios ambos, entonces recuerdo que la multiplicación de fraccionarios es el numerador por el numerador, el denominador por el denominador. 1 por 19 me da 19, 4 por 2 me da 8, y no lo puedo simplificar. Entonces cuando yo queme 1/4 de mol de hexano, necesitaré 19 octavos de moles de oxígeno. Para el caso del CO2, entonces por cada 2 moles que yo tenga, que las coloco abajo, de hexano, necesitaré 12 moles de CO2 y lo multiplico por 1/4. Entonces me queda que 1/4 de mol por 12 medios del mol de CO2. Moles de hexano arriba y moles de hexano abajo se cancelan y queda 1 por 12, 12 y 4 por 2, 8. Como ambos son pares, puedo simplificar. La mitad de 12, 6, la mitad de 8, 4. Como sigue siendo pares, la mitad de 6, 3, la mitad de 4, 2, y me quedarían 3 medios de moles de CO2. Vamos a calcular las moles de agua. Entonces, por cada 2 moles de hexano, yo tendré 14 moles de agua. Entonces, eso es lo que yo coloco en mi factor de conversión. Este iría abajo para que se cancele y este iría en la parte de arriba. Y lo multiplico por 1/4. Y entonces 1 por 14 me da 14 y 2 por 4 me da 8. Ambos pares los simplifico. 14 dividido 2 me da 7. 8 dividido 2 me da 4. Entonces me queda 7/4 de moles de agua. Y ya completaría la tabla, ¿sí? Por cada cuarto de mol de hexano, yo requeriría 19 octavos de mol de oxígeno, 3 medios de moles de CO2 y 7/4 de moles de hidrógeno, de agua. En la última parte de la guía puse un problema. El problema dice así: cada semana 2 profesores se desplazan al colegio a dar clases desde el mismo lugar. Uno lo hace en moto, otro en carro. La moto consume 1 galón de gasolina por semana, el carro consume 4 galones de gasolina por semana. La gasolina tiene una densidad de 680 gramos por litro y 1 galón es igual a 3.78 litros. La gasolina se puede considerar como un octano. Esto nos va a servir para la reacción de combustión. ¿Cuántos gramos de gas carbónico agrega cada semana los profesores a la atmósfera? Vamos a hacer el de la moto y ustedes hacen el del carro. Si en la situación de hoy el profesor permanece 60 horas a la semana en su ordenador y se estima que en promedio 180 gramos de dióxido de carbono son liberados a la atmósfera por cada hora de uso del computador. Bueno, esto es más que todo en otros países donde la energía es térmica. En nuestro país la energía es muy limpia, pero igual, la energía eléctrica es muy limpia, pero igual hagamos el cálculo para aprender. ¿Y qué es la huella de carbono? La huella de carbono es un indicador ambiental que pretende reflejar la totalidad de gases invernadero que nosotros aportamos a la atmósfera. Entonces tenemos que 1 galón son 3.78 litros. Eso lo multiplicamos por la densidad para poder tener la masa, porque siempre trabajamos en la ecuación con masa. Entonces tenemos que 3.78 por 6.80 me da
2.570.4 gramos. Eso libera el profesor que va en la moto al colegio cada semana. Eso consume de gasolina. Luego tenemos la reacción para un octano, la cual ya está balanceada, ¿sí? Y hacemos el balance de masa. Entonces 2 moles por 114 gramos por cada mol que pesa esta sustancia me da 228. 25 moles por 32 moles por cada mol que pesa el oxígeno, y así sucesivamente me va a dar 228 gramos del octano, 800 gramos de oxígeno requiere, 700 gramos de gas carbónico y 324 gramos de agua. Recuerden que cuando la ecuación está balanceada, el balance de masa da igual. ¿Cómo? Me están dando el octano, que en este caso son los 2.700 gramos de octano, y me están pidiendo calcular cuánto es el CO2, entonces utilizo esos dos datos, pero en masa. Yo por cada 228 gramos, ¿sí?, que me dé el octano, liberaré 700 gramos de CO2, pero en este caso estoy quemando es 2.770, entonces hago el factor de conversión con los datos de la ecuación. Este iría abajo porque necesito cancelarlo, y este iría arriba porque es el que me están preguntando, y multiplico 2.774 gramos de octano, que es lo que se quema por cada galón de combustible, ¿sí?, por 704 gramos dividido 228. Los gramos de octano con los gramos de octano se cancelarían y quedarían gramos de CO2. 2.570 por 704 dividido 228 me da 7.936 gramos de CO2. Eso libera el profesor del problema por cada semana que va a trabajar en el colegio, pero vamos a ver si su impacto ambiental disminuyó o aumentó. Según lo que veíamos, ¿sí?, la huella de carbono es 180 gramos de CO2 por cada hora. Si lo multiplico por 60 horas que está trabajando el profesor en su casa, 60 por 180 me da 10.800 gramos de CO2. O sea que en este caso, para el ambiente es mejor que el profesor vaya a dar clase que esté las 60 horas sentado en el computador. Eso es todo. Muchas gracias.